Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes, o voy a iniciar una temporada que sería el estudio del libro de Génesis. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Génesis significa principio. Este libro nos narra el principio en que Dios creó todas las cosas, nos narra el principio de la lengua, nos narra el principio de la historia, nos narra el principio del pueblo de Israel y por eso se llama Génesis. También vemos allí cómo se originó el pecado, porque además de principio también quiere decir orígenes. Vemos cómo se originó el pecado, cómo se originó el tiempo, la materia, el espacio, la humanidad. Entonces, quiero invitarles a que miremos el libro no solo desde lo histórico, no solo desde lo que nos trae, sino lo que puede el Señor enseñarnos a nuestra vida para aplicar. Este libro contiene 50 capítulos. Como no sé si ya lo expresé, fue escrito por Moisés. Vamos a comenzar la aventura por este libro. Hoy miraremos el capítulo 1. El capítulo 1 nos narra el capítulo 1 nos narra la creación. En este capítulo, Dios proclama su persona, Dios proclama su poder y Dios proclama su propósito. En este capítulo 1 vamos a mirar, vamos a leerlo y vamos a ir haciendo la aplicación del mismo. Este capítulo 1 nos habla de la creación. Eh, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios fue quien creó los cielos y la tierra. Esta tierra tan maravillosa, tan linda, habla de Dios. Romanos capítulo 1 dice que Dios se manifiesta a través de las cosas hechas. Un mundo que ha sido tan armonizado, tan completo, no puede ser producto del azar ni de la evolución. Vemos que Dios puso su mano en toda la creación y la tierra estaba desordenada y vacía. No importa que tu vida y mi vida estén desordenadas y vacías, Dios puede actuar de una manera maravillosa si lo permitimos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios es la luz y Él puede hacer que cualquier tinieblas que haya en nosotros se tengan que separar, tengan que irse, tengan que expandirse, porque nunca prevalecen las tinieblas sobre la luz, sino que antes la luz prevalece sobre las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nos está hablando de lo primero que Dios hizo, lo que hizo el primer día de la creación. ¿Y qué hizo el primer día de la creación? Dios hizo en el primer día, hizo, creó la noche y el día, separó las tinieblas de la luz. Ahora, sigue diciendo la palabra. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos,